¿Qué más, gambeteros, gambeteras? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy lo que te voy a enseñar es a cómo debes quitar el miedo antes de un partido de fútbol o cómo debes evitarlo. Me han pedido un suscriptor, fue un pedido de un suscriptor, y también yo creo que es importante saber esto, ya que te va a ayudar muchísimo a jugar bien. Y este es un problema que muchas personas tienen, así que comencemos. Bueno, a ver, comencemos. Primeramente, tenemos que saber qué es el miedo, ¿no? Porque normalmente no sabemos qué es el miedo y estamos pensando en otras cosas. Entonces, el miedo es la reacción que aparece cuando hay un peligro eminente o un peligro real, y también es la que aparece cuando hay un peligro supuestamente o un peligro imaginario. Entonces debemos aprender a diferenciar entre las dos cosas. En el fútbol el peligro no es eminente o real, es un peligro imaginario que tenemos, porque muchas veces pensamos que vamos a tocar mal el balón en el partido, vamos a hacer una mal jugada que puede provocar un gol, o puede ser algún error que cometes en el partido. Entonces tenemos ese pensamiento que muchas veces nos hace paralizarnos al momento de jugar, nos hace cometer errores, y ahí es donde vienen los problemas en el fútbol. Entonces tenemos que primero diferenciar, ya te digo, entre un peligro real y un peligro imaginario. Lo que tenemos es uno imaginario. Así que una vez que ya sabemos que es un peligro imaginario, te voy a indicar las 4 formas de evitar este miedo. Vamos a eso. Entonces, comencemos con la primera forma. Primero lo que debes hacer es reconocer el miedo. O sea, debes reconocer por qué tienes miedo. O sea, de ley, antes que nada tienes que saber que todos los jugadores tienen miedo, tienen nervios, y es normal eso. Entonces, pero debes reconocer cuál es tu miedo. ¿Por qué se sucede eso? Entonces debes preguntarte, tal vez porque piensas que vas a dar un mal pase, porque piensas que vas a hacer una mala jugada, o porque piensas que vas a tapar mal si eres arquero, o cualquier cosa que pienses que vas a cometer. O tal vez piensas que te van a hablar tus compañeros si haces algo mal, o el dirigente o el DT te va a decir salga de la cancha porque jugaste mal, o tal vez tus padres te vayan a hablar. Cualquier motivo que pienses, tienes que primero saber por qué tienes ese miedo. Una vez que sabes ese miedo, viene el segundo paso. Entonces tienes que ya memorizarte eso. ¿Por qué tengo ese miedo? Esa es la primer cosa que debes primero preguntarte antes de ya ir eliminando este miedo. Así que vamos a la segunda, lo que debes hacer una vez que ya sabes cuál es lo que te produce el miedo. Entonces, una vez que ya has descifrado la primera parte, vamos a la segunda. La segunda tiene que ver con lo siguiente, pero antes te voy a contar una historia. Ya a mí me ha pasado como a todo jugador, ¿no? Le pasa, vas a jugar el partido de fútbol, cometes un error, todo el mundo te grita, ah, juega bien, ya hiciste huevadas, siempre, chucha, nos cagaste el partido, nos jodiste, te gritan, el DT te putea, juega bien, chucha. Pasa, eso siempre pasa. Pero ahí al principio de ley te da nervios, te hace atemorizarte, pero cuando ya vas creciendo con actitud, vas mejorando, vas pensando que esto no debe afectarte, entonces ahí es donde ya uno va cambiando y ya no tiene miedo. Pero te voy a decir la segunda. La segunda cosa, una vez que ya sabes cuál fue el problema o cuál es lo que te causa el miedo, la segunda cosa es pensar, decir qué es lo que te trae o lo peor que te puede pasar si juegas mal, o lo mejor que te puede pasar si juegas bien. Tienes que pensar una de las dos cosas. Entonces tienes que pensar, imaginarte, decir, lo peor que te puede pasar mientras juegas, ¿qué te puede pasar? Dar un mal pase, causar un autogol, defender mal, atacar bien, mal, cualquier cosa así, ¿no? Eso te puede perjudicar. Lo que te puede pasar es decirte, el DT te puede decir salga de la cancha, te haga el cambio y tal vez ya no te pueda meter otra vez. Pero tú ahí lo que debes hacer es mejorar, o sea, tratar de mejorar. No te vas a morir, eso tienes que pensar. La única cosa que debes tener en mente es que no te va a pasar nada. Nadie te puede pegar, nadie te puede obligar, nada, nada. No te vas a morir por eso, sino que es lo peor que te puede pasar, que te van a sacar de la cancha y tal vez ya no te van a jugar,
siempre y cuando tú no mejores. Entonces tienes que mejorar, y para mejorar tienes que practicar. Lo peor es eso, ¿no? Lo mejor que te puede pasar es que te puede decir, te siga jugando, está bien jugando, te felicito, los jugadores te digan muy bien, algunos jugadores van a quedarte bien o mal porque a algunos no les gusta tanto como juegas, y así, cualquier cosa puede pasar. Entonces, y lo máximo es eso, te puedes ir entrando haciendo jugar, tampoco vas a ser el rey del fútbol, nada, no tienes que pensar así. Tienes que pensar en un punto equilibrado, nada más. Entonces eso debes pensar, qué es lo peor, qué es lo mejor que te puede pasar al momento de jugar. Ahora vamos, una vez que sabes la segunda, vamos a la tercera. Ahora vamos por la tercera. La tercera es cambiar nuestra experiencia de miedo, nuestro pensamiento de miedo. ¿Cómo cambiamos nuestro pensamiento de miedo? Lo que debemos hacer es lo siguiente, debemos pensar en algo positivo que hicimos durante un partido, en algo que nos ayudó a mejorar. Por ejemplo, dimos un pase bien, tenemos que recordar en todos los partidos que vamos a jugar, en todos los partidos que vayamos a jugar, debemos pensar que ese mismo pase lo podemos hacer, que tal vez si hicimos un gol, que ese mismo gol les podemos hacer en cada partido, que si fuiste arquero y tapaste bien unas cuantas jugadas, eso lo podemos volver a repetir. Y también podemos reforzar esto con algún tipo de cábala. No sé si han escuchado de las cábalas. Las cábalas son cositas que nosotros utilizamos como para darnos suerte. Entonces yo, por ejemplo, como cábala podría usar, yo que sé, un crucifijo. Le uso, me pongo, por ahí le tengo guardado una media. Tal vez otros usan una canillera de ¿cómo se llama?, de cábala. Y otras veces uno rezan una oración antes de salir. A todos los jugadores yo he visto que ahora rezan porque eso les ayuda como experiencia para modificar el miedo. Otros jugadores han visto que tascan chicle, están tascando chicle mientras juegan, también les ayuda a evitar el miedo. Entonces, también lo que debes hacer es, por ejemplo, si es que te sientes con algunos zapatos de lujo, cómprate esos zapatos para que puedas sentirte que con esos vas a jugar bien. El pensamiento es así, uno piensa que con unos zapatos que compres, que son buenos, bonitos, dices, con esto sí voy a jugar de lujo. Yo he estado en eso. O tal vez cómprate unas medias o alguna cosa, alguna faja por ahí que te haga sentir más seguro en las piernas, que pienses que con eso vas a jugar mejor. Entonces todos esos pequeños detalles te va a ayudar a evitar el miedo. Si tienes una camiseta, por ejemplo, si tu equipo hace una camiseta, te dan una camiseta holgada, así que está muy ancha, entonces trata de ajustarla a tu cuerpo para que te sientas seguro. Esas son cositas así que te van a ayudar a evitar miedo. Yo te lo digo por experiencia, uno evita bastante hacer esas cosas, utilizando esas cábalas. Yo he utilizado bastante para evitar el miedo esto. Entonces esa es la tercera forma, y yo creo que con esas tres cosas uno ya debe quitar el miedo. Ya sabes por qué sientes miedo, tu pensamiento, y una vez que ya sabes por qué sientes miedo, ya sabes qué es lo peor que te puede pasar al realizar otra vez esa jugada, y qué es lo mejor que te puede pasar. Ya sabes que lo peor que te puede pasar es que simplemente te saque, y tú lo único que debes hacer es mejorar. Lo mejor que te puede pasar es que te felicite y te siga haciendo jugar, no te puedes decir nada más. O sea, es muy simple esto, ¿no? Yo no le veo ninguna parte de miedo. Entonces, vamos a la cuarta, que es la más eficaz. Ya, vamos a la cuarta cosa, o a la cuarta forma o solución que debes hacer para evitar el miedo. La cuarta es practicar fútbol. Cuando uno practica fútbol, tú eres jugador de fútbol, debes practicar. Por eso yo te recomiendo que veas mis videos, que son sencillos, pero mira los videos, cómo comienzas a tocar el balón, cómo debes patear, cosas así que te van a ayudar, cómo debes mejorar la velocidad. Aquí te puedes ver un repertorio de todos los videos, te dejo un enlace, o tal vez en la descripción de este video, ahí vas a poder ver. Entonces esa es la cuarta cosa que debes hacer, practicar fútbol. La práctica hace al maestro. Entre más practicas, más mejoras. Y a veces tú tienes miedo de entrar a la cancha, ¿no? Por ejemplo, ya tienes miedo de entrar a la cancha. Yo sé que te vas a paralizar y todo, pero va a ser cuando tú practicas, tu cuerpo ya solito responde.
tú puedes estar pensando inconscientemente en el miedo, pero tu cuerpo ya está jugando solito, o sea, solito se desenvuelve, cosa que después te das cuenta que ya vas perdiendo el miedo porque sabes que tu cuerpo sí está respondiendo a lo que has practicado siempre, a lo que estás de él a practicar cada día. Entonces, la mejor solución es practicar. Practica, comienza con dominar el balón, cascaritas, mejora velocidad, pases, toques, tiros al arco, lo que puedas. Practica, trata de estar con el balón, si por lo mínimo 1 hora al día o media hora, pero practica. Es la mejor solución para evitar el miedo. Entonces, una vez que ya has practicado, todo lo que vas a llegar a la cancha debes proyectarlo. Y ya te dije, lo peor que te puede pasar es que te pueden sacar del partido. Y lo mejor es que te pueden seguir haciendo jugar. No hay más, que no hay más. No hay más, que no hay donde perderse. Y ahora te voy a contar, yo por ejemplo, te voy a hacer la cábala que uso, yo uso estos buzos. Antes no usaba estas licras. Estas licras me ayudan a estar más seguro, como más, me siento más seguro a la hora de jugar. Por eso me pongo ya aquí. Bueno, aquí es más por el sol y tanta nota, pero al momento del partido yo uso estas licras, yo tengo varias licras de estas, para que sentirme un poquito, como te digo, más asegurado a mi cuerpo y digo, ahí sí. También uso mis canilleras y las medias les meto por las canilleras así, cosa que se vea la canillera nomás. Entonces eso también me ayuda a tener más firme el pie. Son cositas, cábalas, secretos, puntos que uno le ayuda a mejorar y perder el miedo. Eso es todo, mi querido gambetero o gambetera. Espero que te ayude este video. Recuerda que puedes compartir. Y he respondido al comentario que dejó el suscriptor. No me acuerdo el nombre, pero ahí dejaré el nombre de él, por si acaso aquí en este video. Y vamos, como te digo, suscríbete, deja tu like, comparte y nos vemos hasta la próxima.